Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 13 de octubre de 2024. Son las 8:21, 7:21 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿cómo acabará el escándalo de corrupción del PSOE? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. A la evidente debilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez por sus numerosas derrotas en el Congreso de los Diputados, hay que sumar los escándalos que afectan directamente a su gobierno. Cada día aparece uno nuevo que parece ser peor que el anterior y que hacen que el foco informativo cambie prácticamente por segundos. Si ayer les contábamos las mentiras del gobierno para colar por la puerta de atrás una ley que rebajará las penas a los terroristas de ETA, hoy tenemos que hablar del caso Koldo, caso Partido Socialista, porque este jueves, como comentabas antes, Manuel, conocimos ese informe de la Guardia Civil que incluye varias referencias además al presidente del gobierno en este caso. Un tema, por cierto, que también se coló ayer y fue protagonista durante la jornada del 12 de octubre en Los Corrillos con los periodistas. Todo ello se produce mientras que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y sobre quien gira toda la trama, se encuentra al borde de la imputación. La Audiencia Nacional ha recibido el informe de la Guardia Civil que plantea la necesidad de investigar al exministro de Transportes. Es por eso que el juez ha preguntado ya al Congreso de los Diputados si Ábalos es diputado. Esto se debe a que, en caso de que sea parlamentario, tiene inmunidad parlamentaria y solamente podría ser imputado por el Tribunal Supremo. Es decir, que esta pregunta de la Audiencia Nacional supone el paso previo a dirigirse al Tribunal Supremo para que investigue si Ábalos participó en la supuesta trama de adjudicaciones irregulares de varios contratos públicos de mascarillas a una empresa. Esto es lo que dijo Ábalos esta semana, nada más conocerse ya este primer paso. Esto lo dijo a Antena 3. ¿Teme que puedan imputarle en las próximas horas? No, realmente era de esperar. ¿Usted mantiene que no tiene relación con la trama, que no tuvo relación con la trama Koldo? No formo parte de ninguna trama. Y lo que más importante, no me beneficia económicamente de nada. Además, según fuentes del entorno del diputado, el exministro ha solicitado comparecer como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional tras este primer paso realizado por el magistrado para su imputación. Bueno, vamos a conocer todos los detalles más importantes y más relevantes de este informe de la Guardia Civil y también cuáles son los siguientes pasos que va a dar la justicia respecto a José Luis Ábalos. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sin lugar a dudas, lo más relevante del segundo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, remitido al magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga la trama Koldo, es la implicación directa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hemos conocido a través de los mensajes intervenidos a la trama que el empresario Víctor de Aldama se refería a Sánchez como el uno en varias conversaciones que mantuvo con el CEO de Air Europa, Javier Hidalgo. Todo ello mientras Aldama e Hidalgo se reunían con la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, y la SEPI para conseguir el rescate de más de 600 millones de euros que acabó concediendo el Ejecutivo Socialista a Air Europa. Recordamos que Aldama e Hidalgo estaban a su vez en contacto con la esposa del presidente del gobierno. Además, Pedro Sánchez avaló en primera persona el viaje discreto a España de la número 2 del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, que tuvo lugar en enero de 2020. La UCO incluye en su informe un mensaje en el que José Luis Ábalos informó a Sánchez de esta visita y este le dio el visto bueno. También hemos conocido que Aldama llegó incluso a elaborar una agenda para el viaje de Delcy Rodríguez a nuestro país que incluía una cena en un restaurante cerrado con todos los ministros, destacando la presencia del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Sin embargo, dicha agenda no se llegó a cumplir y solamente Delcy Rodríguez se reunió con Ábalos
por la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Por último, la Guardia Civil desvela que el empresario Víctor de Aldama mantenía una estrecha relación personal y de negocios con Delcy Rodríguez. De hecho, llegó a negociar la compra de hasta 104 barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela para Bancasa por un valor de 62 millones de euros. Este empresario tenía en uno de sus dispositivos el documento de vuelo emitido por el Departamento de Aviación Civil de Zambia para esta operación de compraventa. En él se indican los detalles del plan de vuelo entre Moscú y Caracas. De esta forma, el 1 de enero de 2020 salió el avión desde la capital rusa con destino al país africano. Al día siguiente voló de Zambia a Venezuela, donde llegó el 3 de enero. A partir de ahora, lo que parece inevitable será la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos. De hecho, el magistrado Ismael Moreno ya ha dado el primer paso para pedir al Congreso un escrito preguntando por su condición de diputado. Se prevé que el magistrado eleve una exposición razonada al Supremo y que el alto tribunal acabe imputando a Ábalos. Posteriormente se iniciaría una investigación que, por los datos que conocemos hasta hoy, podría llegar hasta la mismísima puerta del Palacio de la Moncloa. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a este informe vemos cómo Ábalos sí sabía con antelación que iba a viajar Delcy Rodríguez a España, porque él mismo además envió la carta de invitación a la vicepresidenta venezolana y además se lo comunicó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por ello, ahora sabemos que todas aquellas versiones que dio Ábalos, distintas versiones con distintos argumentos cuando saltó este escándalo en el año 2020, todas eran mentira. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo. Eso no es una reunión. Pero yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. ¿Eso a qué hora es, esa llamada, aproximadamente? Pues poco antes estaba yo ya preparándome para ir. Yo tenía previsto llegar en torno a las 11 de la noche, que era la hora prevista de llegada del avión, pues quizá 2 horas antes aproximadamente. ¿Y qué dijo por aquel entonces el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Sánchez, que dio permiso a Ábalos para la llegada de Delcy Rodríguez a España, en esos momentos dijo que el ministro había evitado una crisis diplomática. Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. ¿Cuál es el reproche? El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. A todas las versiones, este mismo jueves conocimos una nueva, en este caso la versión oficial de Moncloa. Moncloa asegura que la reunión en enero del año 2020 entre la vicepresidenta venezolana y el entonces ministro de Transportes no fue autorizada ni por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ni por nadie del gobierno. Admite que el presidente dio su visto bueno a Ábalos para que se produjera el encuentro 4 días antes de la llegada de Delcy Rodríguez a Madrid, pero apuntan que en cuanto los responsables diplomáticos advirtieron del veto que se cernía sobre Delcy Rodríguez de entrar en la Unión Europea, entonces el gobierno desautorizó ese encuentro. Así lo explicó este viernes desde Roma el presidente del gobierno. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrá que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman, y quien tendrá que responderlo serán precisamente aquellas personas involucradas. Además, Pedro Sánchez descarga en José Luis Ábalos toda la responsabilidad de la corrupción y defiende su contundencia para atajarla. Desde el Gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción. Y en este asunto también lo hemos hecho desde el primer momento. Lo hicimos, lógicamente, pidiendo el acta del exministro Ábalos, del Grupo Parlamentario Socialista, cuestión que él rechazó, y en segundo lugar lo hicimos abriendo un expediente de expulsión, en este caso al exministro Ábalos y exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, primero, absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir
desgraciadamente, en mi gobierno. En segundo lugar, absoluta colaboración con la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es lo que dijo Pedro Sánchez el jueves desde Roma. Lo que no explica el presidente es por qué el gobierno en su momento dijo que no conocía la existencia del viaje de Delcy Rodríguez si fue avalado por él mismo. El viernes le preguntaron al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre este asunto, concretamente estas preguntas, pero no contestó y se subió al argumentario de Pedro Sánchez. 2 periodistas preguntaron por lo mismo y 2 veces no dio ninguna explicación. Sobre el viaje de Delcy Rodríguez, ¿por qué la UCO, algunas informaciones de este informe apuntan a que el presidente del gobierno sabía días antes de la presencia de Delcy Rodríguez en España? ¿Por qué entonces en su momento el gobierno dijo que no tenía constancia de este viaje? Miren, hace 8 meses, cuando conocimos las primeras informaciones que ni siquiera apuntaban en ese momento al señor Ábalos, sino a algún colaborador suyo, ya hicimos todo lo que había que hacer. Le apartamos del partido, le pedimos el acta y ya en ese momento no formaba parte del gobierno. Yo creo que este gobierno, desde aquel momento, desde hace 8 meses, insisto, cuando se tuvieron noticia de las primeras informaciones, hemos actuado como gobierno con total contundencia. Ministro, sobre el viaje de Delcy Rodríguez, que era la primera pregunta del compañero, ustedes siempre dijeron que se habían enterado cuando la vicepresidenta venezolana estaba viajando y el informe de la UCO revela que el presidente del gobierno estaba al tanto de que se iba a reunir Ábalos con Delcy Rodríguez. Entonces, si puede dar una explicación de por qué en aquel momento no se dijo aquello. Mire, la derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Mentiras, mentiras, mentiras y más mentiras. Vaya panda de sinvergüenzas y vaya panda de caraduras, porque mienten más que hablan. Sobre la visita de Delcy Rodríguez a Barajas hay más de 10 versiones distintas por parte de este ejecutivo. Estamos hablando de algo muy serio, de un caso de corrupción de primer orden. Víctor de Aldama, el nexo que une todos los puntos en este entramado sucio, ha sido detenido. Está en prisión por un presunto fraude en el pago del IVA cometido a través de un entramado de sociedades dedicadas a la compraventa de hidrocarburos. Pero es que además Aldama también está metido de lleno en la trama presuntamente ilegal de compra de mascarillas y material sanitario por parte de diferentes administraciones públicas y ministerios del Partido Socialista. Y también está implicado en el rescate público de Air Europa. Un rescate que se produjo en tiempo récord, apenas 70 días, frente a los 400 días que tuvieron que esperar otras empresas que recibieron asistencia por parte del Estado. Y para colmo, resulta que Aldama también era el vínculo, el nexo entre el gobierno y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y está también implicado en esa visita de Delcy Rodríguez a Barajas, visita a la que también acudió él, junto con Ábalos y junto con Koldo. Aldama llamaba a Ábalos el jefe y llamaba a Pedro Sánchez el uno. Esto es lo que hay, amigos. Un caso de corrupción de primer orden que afecta de lleno al gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista. ¿Y qué dice el Partido Popular? El mismo viernes su presidente Alberto Núñez Feijóo arremetía contra Pedro Sánchez tras toda esta información del informe de la UCO. La corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado. Nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles. Ahora empieza a aflorar la verdad a través de las informaciones judiciales y esto ya no lo puede parar ni controlar nadie. Por cierto, Feijóo ha convocado hoy a las 11 de la mañana de urgencia una reunión extraordinaria del Comité de Dirección del Partido para que valore la respuesta a toda la trama del Partido Socialista. A su finalización, alrededor de las 12 y media de este mediodía, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, va a ofrecer una rueda de prensa.
Bueno, y como comentábamos, el informe de la Guardia Civil se conoció el mismo día que el propio Víctor de Aldama ingresó en prisión por otra trama, la trama de los hidrocarburos. El juez Santiago Pedraz ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas por su presunta participación en una organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos. Según el auto judicial, los imputados están acusados de pertenencia a organización criminal, de blanqueo de capitales y fraude contra la hacienda pública, con una cantidad defraudada que asciende a más de 182 millones de euros. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El juez Pedraz ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara también esta semana prisión preventiva para Víctor de Aldama. Finalmente, la decisión de la Audiencia Nacional ha sido la de decretar prisión sin fianza después de la declaración de Aldama en la que afirmó haber ejercido como comisionista en este tipo de negocios, por el que se enfrenta a cargos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública por un fraude que ascendería a los 182,5 millones de euros. Una estafa de la que fue parte el comisionista de Aldama, como él mismo ha confirmado ante el juez, y que señala también directamente al exministro José Luis Ábalos. Así lo esboza el informe de la UCO, que ha desatado todas las polémicas esta semana y que señala que Aldama habría utilizado intermediarios para comprar propiedades, como es el caso del chalet de Ábalos, pagado por la empresa Villafuel. Foco de esta nueva investigación, un hecho que también ha relatado un socio anónimo de Víctor de Aldama esta semana en The Objective. Entiendo que como pago de la concesión de esa operadora, el ministro o al ministro había que comprarle o regalarle una vivienda. Esa vivienda costó 537.000 o 567.000 euros. Pero esto no se queda ahí. Esta ofrenda desinteresada por parte de Víctor de Aldama y la empresa encargada del fraude responde a las ayudas del exministro a la hora de conseguir los permisos necesarios para empezar a operar como comercializadora de hidrocarburos, un hecho que pagó la empresa a 600.000 euros de distintas maneras, casi nada. Estaríamos hablando de una cantidad de 600.000 euros, de los cuales se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta. ¿En la sede del Partido Socialista? En la sede del Partido Socialista. Por si esto no fueran pruebas suficientes contra José Luis Ábalos, el informe de la Guardia Civil revela además que fue Víctor de Aldama quien desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021 pagaba el alquiler de Jessica, la novia de Ábalos, un total de más de 88.000 euros para que la amiguita del ministro disfrutara de un apartamento en un lujoso edificio de Plaza España. Gracias, Ignacio. Ante todas las informaciones que se han ido conociendo en las últimas horas, también el PP ha reactivado la comisión de investigación por este caso, por el caso PSOE, en el Senado. Las comparecencias van a ser entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre. La comisión ha decidido llamar el próximo día 24 va a comparecer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Además, cita también a Rafael Pérez Ruiz, el secretario de Estado de Seguridad. Ello será el próximo 25 de octubre. O al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos González. El día 28 también está prevista la comparecencia de Javier Hidalgo para el 7 de noviembre. Y vamos ya con otra de las noticias de la semana, y es la que tiene que ver con el futuro judicial, en este caso de la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es decir, estamos hablando de Begoña Gómez. El pasado lunes, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación judicial contra la esposa del presidente y permite así al juez seguir investigando, a excepción, eso sí, de la investigación sobre Globalia. Vamos a conocer más detalles. Miguel Ángel Pérez. Los magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid respaldaban esta semana sin fisuras la investigación del titular del Juzgado de Instrucción número 41, Juan Carlos Peinado, a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En un auto de 23 páginas, los magistrados salían al paso de las acusaciones vertidas contra el juez Peinado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de la defensa de la propia Begoña Gómez y de la Fiscalía, asegurando que la instrucción es un procedimiento vivo y que, por tanto, la investigación del magistrado no era prospectiva ni había causado indefensión a la propia Begoña Gómez. Cabe destacar que la sección 23 también recordaba a Peinado que la investigación a Globalia debía esperar hasta que apareciesen hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio, algo que podría cambiar tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, remitida al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en relación a la trama Koldo.
Senado. El auto de la Audiencia Provincial pone además el foco en las millonarias adjudicaciones del Estado al empresario Juan Carlos Barrabés tras conocer a Begoña Gómez y en la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que se le concedió a la mujer del presidente del Gobierno. Pero pese a que la Audiencia Provincial avaló la investigación del juez Peinado, Moncloa lo que ha hecho es hacer su propia traducción del informe. Dentro del apartado de mentiras que comentó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el pasado martes sobre la reforma de la ley para excarcelar a etarras, se suman también las que hizo sobre este asunto. Alegría afirmó que la Audiencia está más cerca que nunca de cerrar el caso cuando realmente la investigación está en su fase inicial. Con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa. La Audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Pese a que la ministra habla de una causa prospectiva, la Audiencia Provincial de Madrid ha explicado en su fallo que una causa prospectiva es aquella investigación que se inicia de forma indeterminada en busca de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas. En este caso lo que afirma es que no puede considerarse como prospectiva puesto que parte de una conducta racionalmente sospechosa, lo que da pie a iniciar una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que puedan influir y determinar en su calificación. Apenas 24 horas después de que la Audiencia Provincial de Madrid se negase a archivar la investigación a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abordó la querella de Pedro Sánchez por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. La Abogacía del Estado considera que la decisión de tomar declaración al presidente en la Moncloa era contraria a la ley. La decisión se va a conocer en los próximos días, pero el tribunal ya se ha pronunciado sobre otra querella también contra el juez Peinado y no la ha admitido. Se trata de la querella, en este caso, sobre la presentada por el periodista Máximo Pradera. La querella se centraba en que Peinado, el juez, pese a haber decretado el secreto de las diligencias sobre Begoña Gómez, dio traslado a la acusación popular que ejerce Vox de las declaraciones de los primeros testigos de la causa. El tribunal considera que ni el juez ni el jefe de prensa de la institución, al que también había denunciado, cometieron, dice, ningún delito al informar sobre el inicio del caso. Bueno, pues suma y sigue. Tenemos ahora el caso Begoña Gómez, que continúa la investigación. No hay archivo posible, a pesar de que el Gobierno había dicho lo contrario. Y las mentiras de la ministra portavoz, lo de la ministra portavoz es de escándalo. Cada vez que abre la boca en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es un escándalo cada vez mayor. Da hasta risa. Es tanto las contradicciones y las mentiras burdas de la señora Pilar Alegría que hasta el propio País, el diario de Prisa, la desmiente, diciendo que no es cierto lo que dice. Lo del Consejo de Ministros de esta semana fue un auténtico espectáculo, diciendo que no, que todo apuntaba a que se iba a archivar la causa, que existía investigación prospectiva hacia Begoña Gómez. Nada de eso es cierto. La investigación judicial sobre los negocios de Begoña Gómez continúa y continuará. Veremos cuál es el futuro procesal de la mujer del presidente. La mujer del presidente imputada, investigada por delitos muy graves como el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios. Esto nunca antes había sucedido en la historia democrática de este país. Y ayer se celebró el Día de la Hispanidad, con la presencia en Madrid de Pedro Sánchez. Los ciudadanos asistentes al desfile mostraron el descontento con el jefe del Ejecutivo. Además, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, también estuvo presente en este acto. Rompió así con la ausencia de representación catalana desde hace 14 años en los actos oficiales del 12 de octubre. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. El rechazo que produce Pedro Sánchez entre buena parte del público no parece tener fin. Un año más ha sido el protagonista negativo de la jornada. Para él han sido los silbidos, abucheos, insultos y gritos, una música de viento acrecentada en los últimos días por su artimaña parlamentaria para beneficiar a los terroristas de ETA y por las últimas revelaciones sobre la trama que ya se conoce como caso PSOE. Eso sí, la climatología ha amortiguado el estruendo anti-Sánchez de otros años.
Por otro lado, los reyes de España, Felipe VI y la reina Leticia, recibieron el cariño y aplausos del público. La princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala de la Armada, también fue una figura muy ovacionada y, como decíamos, la lluvia fue un factor importante que marcó la jornada, afectando el desarrollo habitual del desfile. La patrulla Águila y el lanzamiento paracaidista tuvo que ser suspendido debido a las malas condiciones meteorológicas. En cuanto a las reacciones políticas en los habituales corrillos tras el besamanos en el Palacio Real, se pudo apreciar las tensiones entre populares y socialistas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que jamás una trama de corrupción había estado tan cerca de Moncloa y, en su opinión, Sánchez no debería haber estado presente y sí dando explicaciones a los ciudadanos, mientras el presidente del gobierno tildaba a la oposición de Torquemadas en referencia a la Inquisición. Y también fue destacable el encontronazo de Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que estuvo ayer aquí en los micrófonos de La Trinchera y le pudo decir a Sánchez que están abandonados por el gobierno y que tiene un día para retirar la ley que excarcela presos de ETA. Y vamos con más asuntos porque el Congreso avanza en la disolución de la Fundación Francisco Franco. El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de la proposición de ley del Partido Socialista que reforma la ley reguladora del derecho de asociación para que se puedan disolver entidades que ensalcen el franquismo, un proceso que se podrá iniciar a instancias de la Fiscalía y concretarse solo mediante resolución judicial. La tramitación de la iniciativa ha sido respaldada por todo el hemiciclo excepto Vox, único grupo que ha votado en contra. El Partido Popular también la ha apoyado, pese a que durante el debate había acusado Adrián al Partido Socialista de utilizar a Franco como comodín. Sí, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado tramitar una proposición de ley presentada por el PSOE para disolver las asociaciones que hagan apología al franquismo en referencia a casos como la Fundación Francisco Franco. El PSOE ha logrado el apoyo de todos sus socios y también del Partido Popular para poner en marcha la reforma de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, ya que la Ley de Memoria Democrática recoge expresamente la obligación de modificar la citada Ley de Asociaciones para disolver aquellas que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura franquista o que enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas. Al margen de esta forma legal, que no menciona expresamente a la Fundación Francisco Franco, el Gobierno inició en junio el proceso para extinguir esta fundación, empleando otro punto de la Ley de Memoria Democrática que recoge la posibilidad de pedir a un juez la extinción de una fundación contraria al interés general y cita como causa la apología del franquismo. Y además, esta semana el diario El Mundo publica los informes que corroboran la ayuda del periodista Pablo González al régimen de Putin, de Vladimir Putin, a través de labores de espionaje. Cabe recordar que el espía español estuvo preso durante más de 2 años en Polonia y fue precisamente Vladimir Putin en Rusia quien negoció el mayor intercambio de presos desde la Guerra Fría para liberarle, Ignacio. Falso periodista, así es como lo llaman los compañeros del Mundo, después de acceder en exclusiva a la información extraída de sus ordenadores y discos duros por las autoridades polacas cuando este fue detenido en 2022. Pablo González, periodista que ha trabajado para medios como La Sexta, se escondía bajo esta acreditación para infiltrarse en instalaciones militares, en la mayor central energética de Polonia, en la boda de un oficial del ejército americano, hasta incluso dentro de una asamblea de la OTAN, con el objetivo de arrojar información valiosa sobre objetivos y opositores del régimen de Putin, a quien informaba de cada paso que daba en sus labores de espionaje. Los informes, que ahora salen a la luz, reflejan también el seguimiento con ayuda de las autoridades rusas que realizó González al opositor ruso asesinado por el régimen de Putin, Alexei Navalny. Los informes reflejan cómo el espía español informaba a las autoridades rusas de los viajes de Navalny, la finalidad de los mismos, incluso las clínicas donde le trataban de su problema en un ojo. Pablo González llegó incluso a usar su tapadera como periodista para hacerse un selfie con el opositor ruso que posteriormente envió a sus contactos en Rusia. Finalmente, Pablo González fue detenido por las autoridades polacas, acusado de ser un espía para Putin durante casi una década. González pasó 2 años en prisión sin ningún beneficio, un hecho que provocó las críticas de la izquierda española que exigía su excarcelación, una condición, la de excarcelado, que consiguió el pasado mes de agosto a petición de Rusia en el mayor intercambio de presos desde la Guerra Fría, un hecho que demuestra la importancia del espía español para el régimen de Putin.
El Banco de España vuelve a estar también en el ojo del huracán después de que Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, emprendiera acciones para que Judith Arnal dimitiera de su cargo como consejera del Banco de España. Una acción rechazada por parte de José Luis Escrivá, que ha asegurado que Arnal ha contado con todo su apoyo desde el primer momento. Tras conocerse la noticia, el Partido Popular ha lanzado una nueva ofensiva contra el ministro de Economía para que dé a conocer la persona que quería que sustituyese a la consejera. A pesar de ello, Cuerpo todavía no ha dado ninguna explicación. Como ya los que me conocen sabrán, no voy a entrar a comentar y mucho menos a especular sobre el contenido de ninguna reunión. Y la segunda, yo creo que es un mensaje muy claro de una apuesta de este Gobierno por la autonomía y la independencia del Banco de España, que, como he dicho en muchas ocasiones, viene asegurada por su propia Ley de Autonomía de 1994. Las especulaciones han llevado a los sectores más próximos a afirmar que Carlos Cuerpo tenía como fin de saltarse la Ley de Autonomía del Banco de España, situar en el cargo de Judith Arnal al marido de Teresa Rivera o un consejero a gusto del PNV o los proetarras de Bildu. Y fuera de nuestras fronteras, en Bolivia, la fiscal del departamento de Tarija confirmó el pasado jueves que se ha emitido una orden de detención contra el expresidente boliviano Evo Morales después de que no se presentara ante la Fiscalía, donde estaba citado a declarar por el supuesto caso de abuso de menores y de trata de personas por el que está siendo investigado. Esta misma semana, el círculo cercano a Evo Morales aseguró que no acudiría a declarar, alegando que su vida corre peligro, ya que aseguran que ha recibido amenazas de muerte. La eventual detención caldearía aún más los ánimos entre los partidos de Morales y el actual presidente Luis Arce, quienes vienen desde hace años, viven una disputa que no solo divide a la izquierda de Bolivia, sino que también plantea serias dudas sobre el futuro político más inmediato. Y nos quedamos en Latinoamérica porque esta semana Colombia también es noticia después de que el Consejo Nacional Electoral decidiera este pasado martes abrir una investigación y formular cargos contra la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro al poder en el año 2022 por presunta financiación irregular, un hecho que el propio Petro ha calificado como un golpe de Estado. Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí. El actual dirigente colombiano, en ese mismo mensaje, ha convocado a sus fieles a salir a las calles en protesta de este ataque el próximo 23 de octubre, después de que 7 magistrados votaran a favor de abrir este proceso frente al voto en contra de 2 magistrados que se opusieron al entender que no es parte de sus competencias. Atención a lo que puede suceder en Colombia, porque cayó Venezuela en manos del comunismo bolivariano. Ha caído Colombia en manos de Gustavo Petro, un ex guerrillero también comunista, y acaba de caer México en manos de Claudia Sheinbaum, también ex terrorista, ex guerrillera de una organización terrorista. Así que Hispanoamérica también va hacia abajo. Llegados a este punto, vamos a analizar con la firma personal de Carlos Cuesta, pues desde luego lo que ha sido la noticia de la semana, del mes y del año. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy buenas, aquí reconfortado en que lo que algunos estábamos publicando desde hace mucho tiempo haya sido confirmado por todo lo alto, como no podía ser de otra manera, porque nosotros estábamos publicando con pruebas, ni con indicios, ni con tonterías, ni con bulos, ni con fango, que se lo dejamos a un tal Pedro Sánchez. Así que si te parece, Manuel, vamos a hacer el repaso. Has dado una información buenísima, has hecho una exposición espectacular de todas las piezas. Yo voy a intentar recomponerlo para que la gente no se pierda en este macrocaso, porque evidentemente, como llevábamos muchísimo tiempo diciendo, los casos que estábamos viendo de corrupción iban a conectar entre ellos, y voy a hacer el mapa en 6 pasos. Ya anticipo, el primero son los contratos de la trama Coldo, el segundo es Ábalos, el tercero es Aldama, el cuarto es Delcy Rodríguez, el quinto se llama Begoña Gómez, el sexto es Globalia, y todos apuntan a una conclusión final que sería Pedro Sánchez. Pero vamos allá rápido con los hechos. Hechos que ya han sido certificados y que confirmarían una macrocausa, un macrocaso de corrupción en el Partido Socialista. 1. Los contratos de la trama Coldo. Bien, lo que sabemos hasta ahora. Está tocado Sanidad, que compró, el ministro era Illa. Bien, Illa aparece en la agenda de la cena de Delcy con M de Sanidad, ministro de Sanidad. Por cierto, se hizo una indicación específica sobre que iba a ir él después de decir que iban a ir todos los ministros. Por tanto, Salvador Illa tiene una importancia especial. ¿Por qué? Porque era la puerta de entrada de los contratos. Bien, aparece Interior,
los contratos de Interior. ¿Quién lo comandaba? Fernando Grande Marlaska. Muy bien. ¿Qué aparece de Interior en la información? Que había tenido chivatazos ordenados nada más y nada menos que por el director general de la Guardia Civil para que los malos, los delincuentes, se libraran de la acción de la propia Guardia Civil y de la UCO y de la investigación judicial. Solamente de la Guardia Civil, Aldama pidió que se parara una investigación de la UDEF de la que hasta ahora no hemos tenido conocimiento. Yo lanzo la pregunta, ¿ha habido una investigación de la UDEF y no nos hemos enterado? ¿Había una investigación adicional y se ha bloqueado? Bien, aparece otro ministerio, Transportes, Ábalos, José Luis Ábalos, con todo un larguísimo listado de empresas públicas. Aparece Baleares, de Armengol, ha sido premiada como presidenta del Congreso de los Diputados. Y Koldo tenía tal confianza en este tipo de tramas que la llamaba cariño, no te preocupes, te mantengo informada. ¿Cariño? ¿De qué la informaba Koldo? Bien, Canarias, Ángel Víctor Torres, era el presidente en aquel momento, también ha sido premiado como ministro. Es decir, ya llevamos 3 ministerios, 2 comunidades autónomas, 2 premiados. ¿Esto solamente es una cuestión de Koldo? Evidentemente no. Paso 2. Vamos a Ábalos. José Luis Ábalos era el que comandaba esto, seguro, porque él no tenía fuerza para meterse en más ministerios que en el suyo. Bien, ¿qué ha obtenido Ábalos? Ha obtenido el chalet a su gusto. Él enviaba los anuncios de Idealista, iba diciendo si le iba a la tapicería, con el forro de la chaqueta, etcétera, etcétera. Iban cambiando todo, incluido el piano. Yo todavía estoy por ver cómo toca el piano Ábalos. Bien, más el piso de la novia. El piso de la novia, que hay que recordar que él decía, esto lo pago yo. Esto lo pagas tú cuando tiene un cargo público en INECO, que es una compañía pública y la pagamos todos. Entonces pagamos todos a tu novia, ¿verdad? Bien. Paso 3. Saltamos a Aldama, que realmente aparecía ya. ¿Quién es Aldama? El que materializaba todo. ¿Cuál era su fuerza? Anda, la persona a la cual designó José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir la deuda de Globalia. No quiero anticiparme al paso de Globalia. Pero Aldama obtuvo por el camino, atención, negocios en Venezuela que incluían 104 barras de oro, 70 millones de euros y tiene conexiones nada más y nada menos que con Jorge Ramírez Ochoa. Jorge Ramírez Ochoa tiene una deuda de 1.200 millones de dólares con PDVSA y es el presidente de la Federación de Fútbol. Las fuentes conocedoras de cómo está el panorama económico narco en estos momentos en Venezuela apuntan a que esta persona es nada más y nada menos que el nuevo Alex Saab de la dictadura, es decir, el hombre fuerte económico. ¿Con quién tenía contacto también y hacía negocios? Con Uiza Castellanos. Anda, el que fuera hombre fuerte en época de Hugo Chávez. Bien, ¿qué obtuvo Aldama? Aparte de toda una colección de Ferraris, coches de lujo, Porsche, etcétera, solamente con la trama de los contratos 6,6 millones, solamente lo que le ofreció a Air Europa por conseguir la devolución de la deuda, 5 millones. No está mal, ¿eh? 70 millones de euros en Venezuela, 5 millones, 6,6 millones. La verdad que, como decía, por utilizar palabras del propio Aldama, iba engrasado. Bien, sigamos. ¿Qué era Aldama? Aldama era el advisor, así se presentaba, de Globalia, de Air Europa. Y gracias a eso tuvo una relación que llama, la propia Guardia Civil, la UCO, llama muy estrecha relación con Delcy Rodríguez, a la cual nada más y nada menos que llamaba la jefa, y así hablaba con los empresarios venezolanos. Bien, ¿y a quién le ofreció todo el plan de reflotamiento de Globalia a Air Europa? Al mismísimo Pedro Sánchez. ¿Cómo contestó Pedro Sánchez cuando le dijeron que tenía que entrar Delcy Rodríguez? Con un bien, no pasa nada, bien, no pasa nada. Bueno, sigamos con la historia. Saltamos a Delcy. Bien, Delcy, la famosa agenda, la has explicado perfectamente antes, de la cena con ministros y Aldama, que le llamaba la jefa y que entraba en España como le daba la gana con permiso de un tal Pedro Sánchez. Y saltamos a Begoña Gómez. Muy bien. Begoña Gómez, ¿qué conexión tenía con todo lo que acabamos de decir? Básicamente toda. Con Guacalúa, donde está lógicamente Aldama, porque era el asesor de Globalia y se lo monta Globalia. Se gastó nada más y nada menos que 1 millón de euros en el Africa Center de Begoña Gómez. Bien, ¿con quién tenía contacto además para conseguir determinados permisos de entrada, operaciones, negocios, penetración, contactos con Hidalgo? Aldama pues la tenía con la Organización Mundial de Turismo. La Organización Mundial de Turismo recibió en enero del 19 una sede gratis de manos de Pedro Sánchez por 75 años más 24,4 millones de euros para que hiciera las reformas que le diera la gana. ¿Y qué hizo la OMT? Apadrinar a partir de ese momento a Begoña Gómez para introducirla en todo tipo de negocios internacionales. Muy bien. ¿Con quién se reunió? Por poner un ejemplo, la OMT. Pues se reunió, como no, con la gente de Globalia en San Petersburgo. ¿Quién era la gente de Globalia? Javier Hidalgo. ¿Quién estaba? Begoña Gómez. ¿Quién estaba también? Aldama. Begoña Gómez en el epicentro de todo. Solamente se reunieron ahí, de eso nada. Se reunieron también en Fitur. ¿Qué día o qué noche? La noche posterior a la llegada de Delcy con permiso de Sánchez. Solamente una pequeña coincidencia. Vamos a quedarnos con una fecha. 16 de julio del año 2020, año clave. ¿Qué ocurre el 16 de julio del año 2020? Ocurren muchas cosas. Primero, una reunión de Aldama. ¿Con quién? Con Ábalos. ¿Y con quién?
con Hidalgo. Acto seguido, ¿qué ocurre? Reunión de Ábalos, que salía de esa reunión. ¿Con quién? Con Sánchez. ¿Con quién? Con Nadia Calviño. ¿Para hablar de qué? Del rescate de Globalia. Tercera reunión de Begoña Gómez con Hidalgo y con Aldama en la sede de Globalia. Ocurre el mismo día. Repito, 16 de julio de 2020. Podrían disimular algo, la verdad. Bien, Globalia. Ya hemos entrado en ello. Bueno, el número 1 va y resulta que estaba implicado, como acabo de citar, en esas reuniones. ¿Y qué obtuvo? Pues obtuvo una especie de contrato express, de rescate express, viva el WIP express. Vale, ¿cómo lo resumió Koldo García Izaguirre, que aparece también en el informe de la UCO? Dijo, literal, o sea, prepárese la gente, lo siento mucho por las palabras, pero es que cuando vienes de ser portero de prostíbulo hablas así. Soy la hostia, lo que es capaz de conseguir una persona sin estudios. He puesto de acuerdo al gobierno con una empresa. ¿Quién consiguió el rescate? Por resumir muy rápido, Manuel, 3 ministerios implicados, 2 comunidades del PSOE implicadas, 22 cargos del PSOE implicados, contratos y tratos y pagos de ida y vuelta con Venezuela, incluidos pagos en forma de lingotes de oro, 70 millones en negocios allí, visitas ilegales de Delcy Rodríguez con permiso de Sánchez, Aldama con la mujer de presidente en reuniones en la OMT en San Petersburgo, en reuniones en Globalia. Aldama con Globalia en Guacalúa. Guacalúa pagando el Africa Center de Begoña Gómez. Rescate de Globalia con mediación de toda la trama, incluido el número 1. Y todo esto lo podríamos aderezar con chalés, pisos de novias, pianos y demás. ¿Y pretenden que nos creamos que no estaba Sánchez? Tal cual, Carlos. Tenemos aquí mascarillas fake, lingotes de oro, dinero en bolsas de basura entregadas en la sede de Ferraz, chalés de lujo, amiguitas con apartamentos, amiguitas de ministros, porteros de puticlub. Yo, de verdad, esto no es una película, esto no es Torrente, esto es el Partido Socialista Obrero Español. Y gracias a análisis como los de Carlos, pues nos podemos comprender cuáles son las claves de este complejo entramado. Carlos, mil gracias, Manuel, fuerte abrazo. Qué asco que la realidad nos tenga que dar la razón porque hacemos bien nuestro trabajo. Permíteme que lo reivindique, pero es que ya estaba bien de tener que estar aguantando tonterías de gente diciendo que si nos inventábamos las cosas, que nos las inventábamos. Hijos míos, pero será 10 veces lo que estábamos contando. Seguiremos informando. Mil gracias, Carlos, fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a coger un poco de aire y entramos de lleno en la tertulia política. La Trinchera de Llamas. Es Radio.